En sus exploraciones de ultramar, los europeos y los negros usados como esclavos trajeron consigo microbios y virus contra los cuales eran inmunes, pero que al contagiarse a los indígenas resultaron de fatales consecuencias. La gripe, la viruela, el tifus y otras enfermedades se propagaron a gran velocidad entre los pobladores de América. El organismo de los indígenas resultó muy sensible a estas enfermedades, ya que eran desconocidas para ellos y por lo tanto no habían desarrollado los anticuerpos necesarios. En plena conquista, en 1520, después de la derrota española por Cuitláhuac, se desató una epidemia de viruela, siendo el emperador una de sus víctimas. Fray Bernardino de Sahagún narra el acontecimiento. Antes que los españoles que estaban en Tlaxcala regresaran a conquistar México, dio una gran pestilencia de viruelas a todos los indios en el mes que llaman Tepelhuitl, que es al fin de septiembre. Esta pestilencia mató gente sin número. Duró la fuerza de esta pestilencia 60 días, y después que fue aflojando el México, fue hacia Chalco. En los alrededores de México, en el año de 1545, murieron por viruela en 7 meses cerca de 400,000 indígenas. Desde el año 1562 hasta 1600, prácticamente no hubo década en que no se presentara en la Nueva España una epidemia. Hubo de todo tipo: sarampión, tifus, viruela, tosferina, gripe y paperas. En otras partes de América la situación fue similar. En Perú, entre 1560 y 1590, las epidemias mataron alrededor del 60% de la población. Particularmente receptivos a las enfermedades fueron los habitantes de las Antillas y de las zonas tropicales del continente, en donde la población fue casi totalmente acabada. El único método terapéutico que conocían los europeos contra estas enfermedades era la sangría, es decir, la extracción de sangre. Pero como los indígenas morían a pesar de ella, pensaron que eran demasiado débiles para soportarla. El mestizaje con los europeos poco a poco favoreció la adaptación biológica de los indígenas a las enfermedades. Fue hasta el año 1803 que por orden de Carlos IV, entonces rey de España, se introdujo en América la vacunación contra la viruela. Tan solo 7 años antes se había descubierto la vacuna y se contaba con un procedimiento de aplicación masiva. El siglo XV está terminando. El mar es inmenso y el océano Atlántico aún no lo ha cruzado nadie. Bueno, por lo pronto no se había sabido de alguien que lo hubiera hecho. Los viajes que ahora nos llevan unas horas, a la gente de ese tiempo le llevaban meses. Y a veces años, varios años. Para estos viajes se necesitaban hombres que tuvieran los conocimientos y el valor para emprenderlos. Entre ellos se encontraba alguien llamado Cristóbal Colón, que organizaba un viaje destinado a atravesar ese mar inmenso y desconocido. Antes de que esto ocurriera, existían 2 mundos que hasta mediados del siglo XV permanecieron sin conocerse. Sin embargo, no necesitaron relacionarse para desarrollar sus culturas opuestas la una a la otra. Mira, este es Izcóatl y este es Bernal. ¿Puedes ver cómo desde aquí comienzan las diferencias? Que van desde los rasgos de sus caras hasta la manera como se visten. Sin hablar de las diferencias de idiomas. Uno habla castellano y el otro náhuatl. Además, su modo de vivir era distinto. Sus costumbres, tradiciones y hasta la misma alimentación varía. Y creo que hasta el tamaño de las plantas. Sí, creo que mucho. Bueno, por lo que hemos visto, todas las diferencias son enormes.
todos estos animales son europeos. Y estos lo son del nuevo continente. Aparentemente estas son cosas superficiales, pero una con otra van determinando aspectos como el comercio, que marcan la forma como se relacionan quienes constituyen una sociedad. Una sociedad es también una forma de entender la belleza, la cual se representa a través de diferentes manifestaciones culturales, como las que se refieren a la religión. Es aquí donde comienzan a verse las diferencias más profundas, que resultaron irreconciliables y difíciles de ser comprendidas. Los españoles creían en un solo Dios y una gran cantidad de santos. En eso cree Bernal. Izcóatl cree en muchos dioses. Los aztecas creían que su obligación era combatir y morir por los dioses, para que el orden del mundo se conservara. Desde temprana edad, se les educaba para ofrecer su vida en los ritos religiosos. Estos actos son difíciles de entender en la actualidad, ya que existen nuevas formas de ver las cosas. Para ellos era una manera de mantener con vida al sol, al universo, su mundo, su manera de vivir. Si fallecían naturalmente, su destino era ir a Mictlán. Pero si eran sacrificados a los dioses, vivirían siempre junto al dios solar de Oriente. Y reencarnarían en un colibrí. Como puedes ver, su manera de entender la religión era distinta que la europea. Las religiones de ambos mundos influyeron en su concepción sobre el origen de la vida. Para los europeos, el universo no solo era una creación de Dios, sino que el universo es de Dios y para Dios, ya que lo creó como muestra de su omnipotencia y gloria. En la época de Colón, algunos descartaban la idea de que la Tierra fuese plana. Los sabios de la época sabían que tenía forma esférica. El gran cuestionamiento era, ¿cuánta tierra y cuánto mar había? Existe una gran diferencia entre la visión bíblica de la España medieval y la concepción azteca, acerca de cómo se originaron la vida y el universo. Para los europeos, el universo se creó en una única vez y por un solo Dios. Mientras que para los aztecas, la vida y el universo son creados en etapas y por diferentes dioses. 5 etapas, llamadas 5 soles, en las cuales la humanidad fue destruida y vuelta a crear. Los aztecas decían habitar el quinto sol, mundo creado por Quetzalcóatl, con la ayuda de su gemelo, Xolotl. Para ellos, el universo tenía la forma de una flor de 4 pétalos. Cada uno de los puntos de esta eran relacionados con los puntos cardinales. El punto este de la flor estaba relacionado con Acatl, que quiere decir caña. El oeste con Cali, que significa casa. En el norte, Tecpatl, o cuchillo de pedernal. Y el sur con el día Tochtli, o conejo. En el siglo XV, antes del descubrimiento de América, España consigue la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, expulsando a los árabes que habían permanecido durante siglos en ella. Con esto inicia su consolidación, constituyendo la primera etapa de su grandeza. España comenzaba a trascender la organización feudal en pequeños reinos. En que un señor feudal era el dueño de grandes extensiones de tierra, y el trabajo era realizado por siervos, a cambio de que les dejaran vivir en el lugar. Comenzaba a trascender esta etapa debido a la navegación, que posibilitó el desarrollo del comercio. España tenía una gran vocación para ganar nuevos territorios. Necesitaba expandirse. Había una solución: explorar lo hasta entonces desconocido. En ese mismo periodo, el pueblo azteca poseía el más grande imperio de Mesoamérica.
sojuzgaban con base en su poderío guerrero a diversos pueblos. Pueblos a los cuales les cobraban con alimento y otros tributos. Era un pueblo poderoso, aguerrido, en pleno apogeo económico. Educado para la guerra, para el sacrificio en nombre de su pueblo y sus dioses. Gobernado por un emperador, o Tlatoani, que vivía con un lujo que pocos europeos hubieran soñado. Un momento de poder y gloria. Un pueblo en el esplendor de su fuerza. Pero los españoles dominaban un arte desconocido en América, la navegación. Ellos vienen. Se acercan. Un pueblo con una historia y un concepto del mundo propios. Una historia con raíces árabes, romanas y visigodas. Un pueblo con una historia y un concepto del mundo propios. Una historia con raíces olmecas, toltecas y teotihuacanas. Quizá no se comprendan el uno al otro. Quizá no quieran entenderse. Ambas culturas son ricas y complejas. Nada volverá a ser igual cuando se encuentren.